Vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos enfrentar los conflictos, cómo podemos encarar esas dificultades de la ira, de las peleas, etc. Y entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 35. Aquí hay un verdadero principio acerca de cómo enfrentar estos problemas. Vamos a leer el versículo 35. La Biblia dice así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Está hablando de ofensas, está hablando de crisis entre hermanos, entre familia. Y entonces Dios dice en el contexto de este juicio que si nosotros no perdonamos a aquellas personas que nos ofendieron, entonces Dios también va a hacer lo mismo con nosotros, no nos va a perdonar. Y todavía dice algo más, de corazón, no es aquel perdón de palabra, porque tengo que cumplir un protocolo, sino un perdón de corazón. Hay otro texto en Marcos 11, 25. Vamos a leer ese otro texto, Marcos capítulo 11, versículo 25. Y la Biblia dice así, ustedes también allí en sus lugares: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Inclusive, allí hay una declaración que dice que si tú tienes algo contra tu hermano, es mejor que tú arregles primero la situación con él y entonces recién habla con Dios. Como decir, no hables conmigo, dice Dios. Habla primero con tu hermano, después vienes a hablar conmigo. Y muchos de nosotros pretendemos querer hablar con Dios, nuestras oraciones llegan al techo, porque hay todavía crisis que no han sido solucionadas. Jean Vanier escribió una gran verdad en relación a las crisis, especialmente a los conflictos. Dice, algunas veces los hogares necesitan que haya tensiones para crecer. Las tensiones proceden de los conflictos. Una tensión puede ser señal de que se aproxima una nueva gracia de parte de Dios, pero hay que verla con sabiduría. Nosotros tenemos que encarar las crisis no con una visión humana. Por eso alguien dijo que cuando tú estás con una ira, no tomes decisiones, no digas nada. Es mejor guardar un poco de silencio hasta que ese corazón caliente se enfríe un poquito más. Allí vamos a tener un poco más de sabiduría para saber cómo actuar. Las peores frases hirientes se dicen cuando estamos en un clima de tensión. Y es por eso que las personas debieran encarar esas crisis no apenas como lo que ocurre en aquel momento, sino lo que Dios puede hacer después. Entonces, cuanto menos heridas se causen, es más fácil curar las heridas. Un día hace muchos años, llegué a la casa en la hora exacta que nuestro hijo iniciaba su rutina de sueño. Mi esposa estaba cerrando la puerta del cuarto con delicadeza para evitar interrumpir ese primer momento del sueño, porque tenía un sueño muy ligero, muy frágil. Cualquier sonido lo despertaba y ella quería que él descanse, porque en ese momento ella aprovechaba también para descansar. Normalmente él dormía en aquel horario unas 2 o 3 horas. Y en ese momento entré a la casa, y cuando entré en la casa, descuidadamente cerré la puerta con tanta violencia que el pequeño bebé se despertó. En ese momento mi esposa me miró con un suspiro y me dijo: el bebé se despertó. Ella no me estaba dando una información neutral acerca del estado de conciencia de nuestro hijo. Ella estaba queriendo decir algo más. Yo estaba queriendo descansar y ahora no podré hacerlo. Ella quería decir, ese era el único momento para poder tener un poco de paz. Ella estaba queriendo decir entonces, yo me quedo todo el día sola y ese era el momento para hacer alguna cosa. Ella estaba queriendo decir, no es fácil afrontar los desafíos de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso significaba, el bebé se despertó. Todo eso por una puerta que no cerré adecuadamente. Se armó una pequeña crisis en aquel momento. En aquel momento
lo mejor que uno puede hacer es aceptar. Está bien, disculpa. No quería hacerlo, pero terminé destruyendo ese momento de sueño de nuestro hijo y tú vas a quedarte despierta los próximos minutos, en fin. Uno tiene que buscar la armonía en aquel momento. Si yo digo, ¿qué importa? ¿Por qué tienes que acostumbrar a tu hijo a dormir con tan poco ruido y que después él no va a dormir bien toda su vida? En vez de discutir todo eso, es mejor colocar palabras mansas en aquel momento especial. Al edificar la relación familiar no hay desafío mayor que el de dominar el arte de manejar la ira y los conflictos. Y ese no es un arte que viene de nosotros, es Dios que nos ayuda a manejar la ira y los conflictos. ¿Saben ustedes que en los Estados Unidos se hizo una estadística recientemente y se llegó a la conclusión, a una cifra alarmante? Se comete un crimen violento cada 24 segundos. Y esos crímenes violentos es por ira, no aquellos crímenes fríos que ocurren en algunas ocasiones, aquella violencia familiar mismo que ocurre en las casas. La violencia doméstica es la principal causa de las visitas a la sala de urgencia en los hospitales por parte especialmente de las mujeres. Durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, fueron asesinadas más mujeres en sus casas que los hombres que murieron en el campo de la batalla. Entonces la ira es realmente mal manejada y causa dolor y también causa muertes. Y entonces ahora la consecuencia es, la ira mal manejada desempeña en este momento el 50% de los divorcios y crea caos en muchos otros matrimonios. En muchos casos, la pareja está emocionalmente separada, aunque tal vez no lo esté legalmente. Hay ya una separación, pero no es legal. Y hay hogares que están quebrados, destrozados, aunque aún viven juntos, porque alguien dijo algo y el otro aumentó y se fue haciendo tan grandes estragos que ya no hay cómo solucionarlos. Los padres que no aprenden a manejar su ira hieren no solo a sus hijos, no solo a su esposa, sino a ellos mismos. Y esto evita el crecimiento armónico de la casa. Y esos chicos terminan haciendo el mismo esquema con sus familias después. Muchos piden perdón, pero tal vez no saben hacerlo. Muchos también pierden su trabajo por problemas de ira. Lo más importante de todo es que debemos tener en cuenta que lo que significa eso para los ojos de Dios no es solamente que arruiné la vida de mi hijo o la vida de mi esposa. ¿Qué significa todo eso en mi relación con Dios? A veces nos escandalizamos por faltas morales o de robos o de asesinatos en el mundo. En cambio, la falta de amor no nos escandaliza. Parece que eso es normal en la vida de las personas. Pero quiero decirte algo en esta ocasión. A Jesús sí le escandaliza. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene como principio principal de vida el amor. Porque el amor es su valor supremo. Para Jesús, el resumen del Evangelio es el amor a Dios y el amor a los seres humanos. Por consiguiente, entonces, los mayores crímenes contra el reino de Dios son los cometidos contra el amor. Difamar a otro ser humano, alimentar resentimiento contra alguien que pensamos que nos ha herido, murmurar acerca de alguien al que ni siquiera nos hemos enfrentado. Esas son violaciones directas del mandato fundamental de Jesús. Sin embargo, estas formas de conducta se producen todo el tiempo entre las familias. Una suegra con su yerno, una hija con su madre, un hermano contra su hermano. Parece normal una relación tensa entre familias, pero a Jesús sí le impresionan todavía. Ahora, cuando violamos la unidad, cuando contribuimos al rompimiento de las relaciones, esto no nos afecta solo a nosotros. Recuerden bien,
tampoco afecta solo a las otras personas a quienes hemos ofendido, ofende principalmente a Dios. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña prueba para probar su CL, su coeficiente de irritación? Vamos a hacer la prueba. Ahí donde estás, entonces acompáñame a responder las siguientes preguntas. Tú puedes responder A, B o C. Vamos a ver cuál es entonces tu respuesta frente a la pregunta que te voy a hacer. Cuando va conduciendo su auto, por ejemplo, ¿usas la bocina? No, yo la uso solo para prevenir, pero la mayoría de las personas usa para llamarle atención a otra persona. En segundo lugar, la segunda pregunta. Cuando vas a un restaurante, ¿con cuánta frecuencia se queja de la comida? Que la comida está fea, que el arroz, que se demoró el mozo, que hubo alguna cosa, alguna queja contra la comida o contra la atención del restaurante. Vamos a la tercera pregunta. Cuando tú haces fila en una de las cajas del supermercado, que permite a veces 12 volúmenes, no hay una caja especial donde las personas van porque tienen pocas cosas. Y entonces cuando tú ves que hay una persona que aparentemente tiene más de 12 volúmenes, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu reacción cuando ves que hay una persona en medio de la fila de aquella con más cantidad o más volúmenes de paquetes, de comida, etc.? ¿Qué es lo que tú piensas? Ok, no sé qué has pensado, pero algunos dicen, y ese señor se equivocó de fila, ¿por qué tiene que irse en esta fila? Él está abusando, lo voy a denunciar. Todo en nuestro pensamiento, difícilmente actuamos, pero en nuestra mente se maquinan siempre estas discusiones internas de ira, a veces de rechazo por aquellas actitudes. Y no está mal a veces rechazar algunas actitudes, pero algunas veces el corazón comienza a enfermarse por estas situaciones con mucha frecuencia. Jan Kellen, jefa de la policía en Washington, informó que un día un conductor se enojó tanto contra su vehículo por fallas mecánicas que sacó de la maletera una herramienta y destrozó todas las ventanas. Después sacó una pistola y disparó 4 balas contra su carro por todo lado. Luego cargó otra vez su pistola y colocó nuevas balas y disparó nuevamente por todo lugar. Después, cuando él dejó el carro abandonado y llamó, y algunos testigos contaron al jefe de la policía, él concluyó y dijo lo siguiente: aquel hombre lo mató a su carro. Es un caso de autocidio, o sea, matar un carro. ¿Es posible que las personas hagan un asunto así? Ese carro ni pudo defenderse, ni tenía la culpa tal vez, porque es un descuido mecánico del dueño, pero él descargó su ira contra el carro de una manera tal que él no se pudo ni controlar. Pero el peor blanco de nuestra ira son las personas, especialmente en el seno de la familia. En una encuesta hecha a un grupo significativo de niños, la pregunta fue: ¿en qué querrías que tu mamá fuese diferente? ¿Qué querrías que tu mamá cambiara? La respuesta más frecuente fue: quería que mi mamá no me gritara tanto. Más del 98% de niños dijeron: no quiero que mi mamá grite tanto. Impresionante, ¿verdad? Parece que los niños saben desde muy temprano que aquellas personas que debieran protegerlos y cuidarlos, en realidad están siendo violentos y no están consiguiendo controlar su ira. La forma de tratar un conflicto comprende siempre una serie de decisiones. Con cada decisión, nuestra inclinación natural consiste en manejar el conflicto en una forma destructiva. Generalmente, uno tiende a herir, tiende a agravar las cosas en forma natural. Por eso Jesús dio un conjunto de indicaciones sobre lo que se debe hacer en caso de que haya un rompimiento de relaciones. Lo bueno es que son tan sencillas que basta un niño pueda seguir los consejos y lo pueda hasta recordar. Se puede resumir este consejo en una sola frase: ve y habla.
ve y habla. Así, si alguien dice, necesitamos tener una pequeña conversación al estilo de Mateo 18:15, usted ya sabe de qué se trata. Alguien quiere hablar para solucionar un problema con usted. Usted sabe exactamente eso, que las cosas, los problemas no se solucionan distanciándose, ni peleando. Los problemas se solucionan conversando de una manera armoniosa. Y qué difícil es eso, pastor. Eso jamás yo podría hacer. Así que vamos a recorrer paso a paso lo que Jesús nos dejó para resolver conflictos. Vamos entonces al primer paso. Mateo 18:15 es nuestro texto clave para solucionar y para seguir los pasos de esta reconciliación. Mateo capítulo 18, versículo 15. Ustedes pueden buscar allí también sus Biblias. Mateo 18:15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En primer lugar, entonces, la primera cosa que la Biblia aconseja aquí es reconocer que hay un conflicto. Porque si yo no reconozco que hay un conflicto, yo no voy. Si yo no reconozco que estoy enfermo, yo no voy al médico. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer que hay un conflicto. Algunos son medio ciegos. Yo sé que hay un conflicto, vamos a dejar para allá. Yo sé, pero tenemos que estar conscientes y reconocer que es diferente, que hay un conflicto que tiene que ser solucionado. Hay un texto muy interesante en la Biblia que está en Juan 16:8. Y este texto dice que cuando Jesús o cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, ¿quién convence el corazón del ser humano sobre nuestra situación? No somos nosotros mismos. Es el Espíritu Santo que te dice, has hecho mal. No te vas a quedar así como estás. Tienes que resolver ese problema. No te quedes allí donde estás. Entonces uno se conmueve y se queda inquieto y entonces allí comenzamos a iniciar un camino de solución. Primer paso, reconocer que hay un problema. En segundo lugar, asumir responsabilidad. Es interesante que en el texto el mandato no es para quien comete la falta, sino que para aquel ofendido, para aquella persona que fue agredida y que ella pueda actuar en primer lugar. ¿Por qué? Porque tal vez el ofensor está ciego de ira, está sordo y no entiende las cosas. Entonces Dios usa personas que son más sensibles para tomar iniciativas en la obra de la reconciliación. En el mundo hay falta de pacificadores. Yo siempre pienso que en la casa Dios tiene que levantar a pacificadores, una madre pacificadora, un hijo pacificador, un padre pacificador. Dios es las bienaventuranzas, dicen, ¿no? Bienaventurados pacificadores. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que iniciar un proceso intencional de reconciliación. Y eso no se hace por la iniciativa humana, sino por la iniciativa de Dios, que usa personas sensibles para ir e iniciar el camino de la reconciliación. Entonces, acérquese a la persona con la cual está en conflicto. No la evite. La Biblia dice, ve, anda. Este es el paso gigantesco. Las evasiones matan la familia. Por eso Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Anda antes que cambie el día. En otras palabras, no duermas enojado. No te acuestes así, uno mirando para un lado, otro mirando para otro lado. Si tú has ofendido a tu hijo, le has llamado la atención de una manera inadecuada y él se fue triste, no vayas, que él no duerma sin que tú te acerques a él en el nombre del Señor y le digas, hijo, perdóname por favor, yo no actué bien. Las personas no son grandes por cometer, o no son grandes por apenas, o pequeñas o malas por cometer errores. Son grandes cuando reaccionan y piden perdón de sus pecados. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Me gustaría que leamos este texto. Proverbios
capítulo 15, versículo 1. Es un texto que es fundamental en este momento hablando de este tema de la reconciliación. Y es bien conocido por todos. 15:1. La blanda respuesta que dice, quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo reaccionan las personas cuando alguien les critica o que le causa un dolor innecesario o le insulta? En fin, un papá que viene tal vez borracho a su casa y comienza a agredir a todo el mundo. Entonces no funciona si yo reacciono igual que él, porque él está en una locura. Yo no tengo que entrar en la locura de los demás. Por eso la Biblia es muy sabia. Cuando alguien actúe violentamente, ten una respuesta mansa, tranquila. La blanda respuesta quita la ira. Saben que no hay argumentos no hay argumentos. Si alguna persona está irada, está resentida con otra, y la otra persona va y le dice lo siento mucho, y entonces se acabó, no hay más tema que hablar. Pero si comienza a decir tú tienes la culpa, yo no quería hacerlo, pero tú hiciste eso, la llama se va encendiendo cada vez más. Por eso la reacción de hombres y mujeres piadosos es muy importante, y Dios actúa en ese momento. Dios se aproxima y en medio de esa batalla Dios está queriendo usar la persona más sensible para hacer un canal de paz. En tercer lugar, no acudas a terceras personas. La Biblia no dice, anda, llama a tu mamá, llama a tu vecino. No, la Biblia dice, tú y él solos. Vaya directamente a la otra persona involucrada. No involucre más personas. En ese primer momento, por lo menos, no hay que involucrar mucha gente, porque el primer paso bíblico es tú y aquella persona, o la persona y tú, como quien tome la primera decisión. Y siempre Dios va a estar ahí intensamente trabajando en el corazón, porque Él es un Dios de paz. Él no es un Dios de conflictos, y Él quiere vivir en un hogar donde hay paz. Pero está donde hay conflictos para poner paz. En cuarto lugar, tenga delicadeza. La persona que toma la iniciativa pida a Dios sabiduría para saber qué decir, o mejor dicho, un oído atento, o cómo escuchar. A veces no es tanto hablar, es apenas escuchar. Las personas quieren hablar, especialmente las damas, cuando tienen problemas, ellas quieren hablar. Y nosotros tenemos que tener oídos, no apenas un oído y un ojo en el televisor, sino oídos, ojos, rostro, prestando atención a lo que ellas dicen. La directriz más simple consiste en acercarse a los demás de la misma forma que nosotros quisiéramos que se nos acerquen si estuviésemos en su lugar. La regla de oro, ¿recuerdan? Así como te gustaría que te traten, trata a los demás. Si tú estás muy enojado por alguna cosa, ¿cómo te gustaría que te traten? El varón generalmente no le gusta que enseguida vaya encima de él. Tal vez esperar un poquito, y cuando todo ya está un poco mejor, entonces con amor acercarse y tal vez comenzar a tener palabras sabias. Dios va a colocar palabras. No necesitas un curso de técnicas de relacionamiento. Dios puede colocar palabras sabias para poder apagar el fuego del furor. En quinto lugar, tenga como meta la reconciliación. No apenas aclarar las cosas, como algunos dicen. No, vamos a aclarar las cosas. No es aclarar. La meta no es aclarar las cosas. La meta es reconciliarse, es perdonarse. Génesis nos habla un poco de eso. Hay un personaje en Génesis llamado Lamec, si ustedes ven, que mató a un hombre porque lo había herido, porque se tropezó, le pisó el pie, ya lo mató. Y dice él que se va a vengar 70 veces 7 de la persona que lo ofende. Es decir, allí comienza aquella palabra 70 veces 7. Por eso Jesús vino a anular la ley de Lamec. Y en Mateo 18:22 Jesús dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 que tú tienes que perdonar. Le estaba indicando que hay dos caminos en la vida cuando alguien se hiere: el camino de la vergüenza y el camino de la venganza y el camino del perdón.
El primero lleva a la muerte y el segundo lleva a la vida. No perdone y su ira se convertirá en una carga para usted. No perdone y poco a poco irá perdiendo el gozo. No perdone y no va a ser capaz de volver a confiar en nadie jamás. No perdone y la amargura va a ir sacando la compasión de tu corazón. No perdones y ese pequeño rencor que está alimentando y se hará mayor y más fuerte. Usted decide, venganza o misericordia, prisión o libertad, odio o gracia, vida o muerte. Tú eliges. Un día yo estaba yendo a la playa con mi familia al final de una tarde porque mi esposa quería llevar a nuestro hijo a pescar allí encima de las rocas. Por alguna razón aquel día fue un día tenso para mí y no estaba así con un espíritu tan noble y agradable en medio de la familia. Cuando todos comenzaron a retirar las cosas del carro, especialmente aquella caña de pescar, mi hijo descuidadamente tocó o sacó la caña y me golpeó el ojo a punto de rascarme un pedazo del lado derecho. Y yo me toqué el ojo y comencé y vi que había un poquito de sangre. Y entonces le dije, ¿por qué no tienes cuidado? Tú tienes que tener cuidado. Cuando saques ese instrumento, este es un instrumento peligroso, puedes herir a las personas. Eres un descuidado. Y comencé a llamar la atención cruelmente a mi hijo. Y él que estaba con todo el entusiasmo de pescar, mi esposa había preparado sándwich, era un momento agradable de la familia. Todo se convirtió en un momento de terror por causa de la reacción de ira que yo tuve en aquel momento. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Mi hijo estaba en el suelo, sin voluntad de pescar, guardó la caña, se sentó en una piedra y no quería hablar con nadie. Mi esposa se acercó y me dijo, mira lo que has hecho. Y todavía eso fue más terrible para mí porque yo decía, yo no tengo la culpa, él es el que tiene el descuido, tú tienes que enseñar a tu hijo. En esos momentos era un momento de tensión. Pero después me senté en el carro y yo pensé, ¿qué he hecho? ¿Qué culpa tiene? Es un descuido, él no quería colocar esa caña en mi ojo. Es simplemente un momento así de infelicidad, no fue a propósito. Después yo quería conversar con mi hijo, él me dice, no quiero hablar. Hijo, vamos a seguir pescando, vamos a continuar. Él dijo, no, ya no quiero, llévame a la casa. Yo me acuerdo que todo se acabó, mi esposa colocó todo de nuevo al carro, y los sándwiches, la comida y todo lo que habíamos llevado. Y entonces nos dirigimos a la casa. Fueron unos 15 minutos de silencio eterno, que no quería que nunca ocurra. Nadie quería hablar con nadie. Y al final, cuando llegamos a la casa, todos salieron, vino mi hijo, lo abracé y le dije, hijo, perdóname. Perdóname, por favor, yo tengo la culpa. Fui muy terrible contigo. Tú no tienes la culpa. Y él me abrazó, no dijo nada. Me dijo, papá, yo quería tanto pescar hoy día. Y aquella tarde, aun cuando nos perdonamos, no fue igual. Algunas veces echamos a perder a horas y momentos de alegría, porque ese momento que Dios debía controlar la vida no estaba. Pero el espíritu de perdón hace que las personas se reencuentren. Por eso yo quisiera orar en esta ocasión para que Dios haga que tu corazón pueda ser enternecido y tengas espíritu de perdón, porque no existe cosa más linda en el mundo que tener paz con Dios y con las personas. Recuerda, si no perdonas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo podrás ser perdonado por Dios? No hay forma de reconciliación con Dios si no estás reconciliado con tu hermano. Allí donde estás, yo quiero hacerte una invitación. Ven aquí al frente. Si quieres poner tu vida en las manos de Dios, si quieres que Dios coloque perdón en tu corazón, ven aquí. Yo quiero hacer una oración. Esta es una noche de consagración. Esta es una noche de reconciliación. Ven aquí, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga tu casa y que puedas tú tener paz y consuelo, el consuelo del perdón.
Amén. Ven aquí, vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú tienes perdón para cada uno y sabes que la mejor forma de vivir en paz es estando en paz contigo y con las personas. Por favor, llena nuestro corazón del valor de pedir perdón. Danos a cada día la satisfacción de poder vencer la ira, vencer el rencor y tener espacio para el amor y para tu santa presencia modulando nuestro ser. Te entregamos las personas que están aquí adelante. En el nombre de Jesús. Amén.